pero vamos a llegar a un momento otra vez donde decimos, ok, me he perdido, tengo que ir a encontrarme otra vez. Y bienvenidos de regreso a Verso de la Semana. Hoy es un video en español y va a ser la segunda parte de nuestras series de identidad. Empecé a filmar este video a las 11 de la mañana hoy y ahora son las 9:20 de la noche y vamos a terminar. Para hoy tenemos dos versículos, los dos en Proverbios, así que agarren sus Biblias o el app de la Biblia en su celular y leamos juntos. El primer versículo es Proverbios 4, versículo 23. Y dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. El segundo versículo es Proverbios 18, 21. Y lee, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Quiero que mantengan esos dos versículos en sus mentes mientras hablamos del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo confrontar las mentiras que creemos sobre nuestra identidad. Y en inglés, si traduzco del inglés al español, estas mentiras se llaman creencias no de Dios, pero mi mamá me dice que en español se dicen creencias antibíblicas. Si ustedes lo llaman algo distinto, díganme en un comentario abajo, porque todavía estoy aprendiendo términos y palabras cuando se trata de la fe y la Biblia en español. Pero esencialmente estas creencias son mentiras que hemos creído o que hemos tomado sobre nuestra identidad. Así que ejemplos de estas mentiras puede ser de que eres un fracaso y nunca vas a tener éxito, nunca vas a realizar tus metas. Otro ejemplo también es el pensar de que no tenemos la capacidad de tener conocimientos sobre ciertos temas escolares. Así que para mí la matemática y la ciencia siempre fue difícil. Pero ahora toda mi carrera está en la ciencia del cuerpo humano. Si uno ha tenido maestras que te han hecho sentir como que eras tonto, que no tenías la capacidad para retener información, el escuchar constantemente qué te pasa que no entiendes, por qué estás fallando, por qué no estás sacando nuestras notas, el ser comparado a un hermano, a una hermana o otro estudiante, te hace pensar, hay algo mal en mí porque yo no soy como ellos, o yo no saco estas notas, o yo no entiendo este material. Y medio que como todo eso nos pone en una cajita y les ponemos cadenas a esa caja y ahí quedamos encerrados. Y al quedarnos ahí encerrados en esas cajitas, creyendo estos pensamientos y estas mentiras que han sido o habladas sobre nuestras vidas o que nosotros hemos tomado como nuestra identidad, es como que nos lleva a hacer un autosabotaje. Así que nunca llegamos a nuestras metas, pero no es porque no tenemos el conocimiento o la capacidad de poder llegar a esas metas, es porque nosotros decimos ¿cuál es el punto? Todos creen que voy a fallar, no va a salir como quiero que salga, ¿cuál es el punto? ¿Por qué gastar la energía? ¿Por qué ser el chiste o el centro del chiste para todos? Y eso es un autosabotaje, así que nosotros como que nos sacamos nosotros mismos del juego antes de que el juego empiece. Así que yo he visto eso bastante en mi vida y hasta este día no he encontrado de dónde viene eso, pero siempre he tenido un temor de ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si se burlan de mí? ¿Qué pasa si alguien piensa que no tengo el conocimiento, la sabiduría? Y eso ha jugado una gran parte en mi carrera, porque aunque sé bastante y he estudiado para mi carrera por años y años, todavía tengo ese temor de que ¿qué pasa si lo que yo sé está incorrecto? O si no es suficiente, o si los médicos con los cuales he trabajado creen que soy una broma, que no así que esos pensamientos todavía están ahí y no sé de dónde vienen. Así que yo también estoy haciendo mi tarea con esta serie. Esos pensamientos han formado parte de mi identidad a algún punto en mi vida y por eso es que siguen aquí. Ahora, no es que la gente a nuestro alrededor nos vea en esa manera. Usualmente nosotros nos criticamos en maneras bien distintas a como la gente a nuestro alrededor nos ve, y porque nosotros tenemos esa identidad falsa, creemos que
toda persona a nuestro alrededor nos ve por los ojos de esa identidad falsa, cuando en realidad las personas a nuestro alrededor usualmente nos ven por las personas que somos, pero nosotros pensamos lo opuesto. Lo que pasa cuando tenemos estas identidades falsas es que llegamos a un punto en nuestras vidas donde como que nos agotamos. Nos cansamos de estar pensando que constantemente las cosas no van a salir a nuestro favor. Y entonces decimos, me voy a encontrar a mí misma. Así que dejamos la fe, dejamos religión, dejamos familia, dejamos relaciones en nuestras vidas que son buenas para nosotros. Y eso pasa porque nosotros sabemos que la identidad que tenemos en este momento, esa identidad falsa, no es nuestra verdadera identidad, y como que nuestro espíritu y nuestro corazón lo sabe, y por eso sentimos que ok, tengo que ir a encontrarme. Lo malo es que mucha gente va y trata de encontrarse en el mundo, y el único lugar donde podemos encontrar nuestra identidad verdadera es en Dios. Hay un cómico italiano, se llama Sebastián Maniscalco, de ahí no salió el nombre de Sebastián, y él dice de que cuando era más joven fue a su papá italiano y le dijo, voy a tomar un año para encontrarme a mí mismo, y el papá lo miró en los ojos y le dijo, ¿encontrarte? Te encontré, ya te encontré, estás parado al frente mío. Es más gracioso cuando lo cuenta en inglés. Pero me hizo acordar de que usualmente pensamos que tenemos que viajar o hacer esos cambios drásticos en nuestras vidas, que a veces sí hay que hacerlos, pero usualmente no, para poder encontrar nuestra identidad. Y si tuviésemos una conversación con Dios y le decimos, Dios, como padre, yo me voy a ir a pasar un año para encontrar mi identidad, Dios nos respondería, ya te encontré. Ya te he dado tu identidad, está aquí al frente mío. Y no sé por qué, usualmente el ir a Dios para encontrar nuestra identidad es la cosa más difícil para la gente. Yo he estado ahí, yo me acuerdo que en el año 2010 había llegado a un punto donde ya me había agotado en el ministerio donde estaba. Era una voluntaria para... no una pastora, pero estaba encargada del grupo de jóvenes en una iglesia, pero no tenía título de pastora. Pero me había agotado porque estaba haciendo todo lo que se trataba de los jóvenes, así que tener grupos durante la semana con ellos, tener material para los domingos, ayudaba con el grupo de alabanza, ayudaba con el grupo de oración, hablaba con los papás cuando habían problemas. Así que era bastante, y estaba en la universidad y estaba trabajando 2 trabajos, así que me agoté. Y dije, un amigo de familia, su hija se casaba en la India, así que yo y Audrey decidimos, vamos a ir al casamiento, vamos a ir a la India. Y en mi mente yo pensaba así, ahora que yo me voy a ir de aquí, que voy a tomar este viaje, se va a arreglar todo. Voy y me voy a ir a encontrar a mí misma otra vez porque me he perdido. Y me acuerdo una de las últimas noches en la India, estaba sentada en un balcón y empecé a llorar porque todavía sentía esa pesadez, creo que se dice, del sentirse perdida, del sentirse agotada, del sentirse de que iba a cambiar todo después de este viaje. Y yo sabía que ahora volvíamos a casa y no había cambiado nada. Pero en todo ese viaje, en todo ese momento, nunca me senté con Dios a hablar con Él de cómo me sentía, o pedirle a Él de que me ayude a encontrar mi identidad, la identidad que Él me había dado, con el propósito con el cual Él me había creado. Así que claro de que me sentía que nada había cambiado, porque nada había cambiado. Entonces el querer escaparse pasa porque sabemos que tenemos esa identidad falsa y creemos de que si dejamos la persona que somos o la situación donde estamos y lo dejamos atrás, entonces nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Pero si tú no estás yendo a Dios, si tú no estás hablando con Él y pidiéndole a Él que te muestre tu identidad y leyendo tu Biblia para saber de dónde viene tu identidad, entonces nunca la vamos a encontrar. Vamos a recoger otra identidad falsa que es distinta a la anterior, pero vamos a llegar a un momento otra vez donde decimos, ok,
me he perdido, tengo que ir a encontrarme otra vez. Y así vivimos nuestras vidas, constantemente buscando propósito, buscando nuestra identidad, buscando esa paz para nuestro corazón. Pero si no viene de Dios, no lo vamos a encontrar. Lo que el mundo nos ofrece nunca va a ser suficiente, nunca nos va a dar ese sentimiento de estar satisfechos espiritualmente. Entonces, la tarea de esta semana o estas próximas semanas va a ser de ir de regreso a esas 3 preguntas que se habían hecho en la parte número 1 de esta serie. Mirando esa lista y a tus respuestas, quiero que encuentres las mentiras, las cosas negativas que o tú crees de tú mismo o crees que la gente a tu alrededor o Dios creen de ti. Una vez que tengan la lista de las mentiras o las cosas negativas que hablan sobre sus vidas, quiero que tomen una pequeña pausa y que piensen, ok, ¿estoy por hablar esta cosa negativa o estoy por dejar que mi corazón crea esta mentira? ¿Qué dice Dios de mí en la Biblia? Y entonces, en vez de dejar que tu cerebro tome ese camino que conoce tan bien a la mentira, empiezas a crear un nuevo camino que va a buscar a Dios y que va a buscar al amor y a la identidad que Él te ha dado. Toma tiempo de analizar el estado de tu corazón y también analizar lo que sale de tu boca, las cosas que hablas. Hay veces que ni nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando sobre nuestras vidas. Sí que han habido momentos donde yo estoy frustrada o me da rabia y digo cosas como, eres tan tonta, eres tan desorganizada, otra vez vas a fallar. Y al hablar eso, yo estoy hablando esa negatividad, esa muerte, esas mentiras sobre mi vida. Así que lo primero que tenemos que hacer antes de poder empezar a cambiar es darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Si tú no ves algo mal con lo que estás haciendo, ¿cómo lo vas a cambiar? Y por eso quiero que hagan esa lista de las mentiras, porque si tú no reconoces las mentiras en tu vida, si no ves la necesidad de cambiarlas, va a ser mucho más difícil crear ese nuevo camino a la verdad y encontrar a tu identidad. Es reconocer y admitir que algo tiene que cambiar y qué tiene que cambiar es siempre el primer paso. Cualquier terapista te va a decir eso. Y este es el estudio para esta semana o por ahí para las 2 semanas. Veremos cuándo sale la parte 3. Pero en la parte 3, como ya he dicho, vamos a hablar de cómo tomar estas mentiras y encontrar la verdad, lo que Dios dice sobre nosotros, la identidad que Él nos ha dado, no la falsa identidad que nosotros hemos encontrado en el mundo. Así que hasta que salga ese video, sean bendecidos, sigan buscando a Dios, sigan orando, sigan siendo conscientes de lo que creen, de lo que hablan, de lo que piensan, para poder empezar a tomar los pasos necesarios para cambiar y acercarnos a Dios. Que tengan una semana muy bendecida y nos veremos pronto.